Muy buenas noches, mis queridos y estimados alumnos del curso de registros médicos. Cada día estamos aumentando más. Sí valdría la pena de que me hicieran una lista y me la manden con el último alumno que tengo. Porque yo creo que llevamos como 49 o 50 alumnos y demás. Entonces quiero cotejar con la que tengo acá en casa. La clase pasada hablamos largo y tendido sobre la Constitución Nacional y los aspectos legales. Hoy vamos a hablar sobre el Código Sanitario, el otro gran instrumento con que cuenta el sector salud, el Ministerio de Salud, es el Código Sanitario. El Código Sanitario se puede decir que es una obra de arte y como yo siempre le he dicho, fue ideado y creado por extraterrestres. Eh, Fue aprobado mediante ley 66 de 10 de noviembre de 1947. Consta de 6 libros, tiene sus respectivos capítulos y tiene un total de 235 artículos. Recuerdo yo en 1975, siempre cuento esta anécdota, cuando yo entré a trabajar al Ministerio de Salud, el ministro de Salud en turno me dijo: licenciado Domingo, aquí tiene usted su machete. ¿Qué fue lo que me dio? Me dio el Código Sanitario. Es una obra que solamente fue publicada en 1947. Creo que ahora con la pandemia la gente ha descubierto esa joya porque se ha dedicado a revisar y a estudiar los abogados el Código Sanitario y porque de allí se comenzaron a preguntar que de dónde el Ministerio de Salud tenía tanta fuerza legal. ¿Qué son los códigos? Los códigos no son más que ordenamientos sistemáticos y orgánicos de preceptos jurídicos que se relacionan a una sola rama. Por ejemplo, el Código Sanitario con respecto a la salud pública, el Código Penal, todo lo que es los delitos, la familia, el Código de la familia, el Código de Trabajo, etcétera, a las relaciones laborales. Y como les iba diciendo, cuando yo tomé el libro, yo me había graduado en 1900, a finales de 1974. Era la primera vez que yo veía la existencia del Código Sanitario. Nadie en casi mis 5 años de educación en la Universidad de Panamá mencionó la existencia de un código sanitario. Y a mí me habían nombrado en ese momento como la directora del departamento legal. Siempre cuento esta anécdota porque así cualquiera le puede pasar de ustedes cuando llegue a una posición, ya sea en el Estado o en lo privado, del desconocer de la existencia de normas que rigen el área donde usted va a trabajar. Me costó un mundo, pero lo logré. Y además mis antecesores habían sido gente brillante. Entonces nosotros no podíamos quedarnos detrás de esa gente brillantes. Uno había sido hasta, había tenido que ver con la Corte Suprema de Justicia, etcétera. Entonces,
De allí comenzamos y nos adentramos en el estudio profundo del código sanitario y de la materia legal de la salud pública en este país. La materia legal en salud es desconocida, desconocida. Eso me motivó a escribir a mí un libro que lo he publicado ya 2 veces sobre toda la materia legal desde 1903 a el 2005, que estoy todos los días y que me voy a poner en la máquina a revisar todo eso para ver si se publica posteriormente algo relativo, porque eso siempre ha sido mi religión, de que la gente verdaderamente conozca el ordenamiento legal. A mí no me importa que, ay, no, que me recorten por mi nombre ni nada, pero sí que verdaderamente los alumnos que pasaron por mis manos tengan el conocimiento. No los voy a hacer abogados, pero sí van a saber que si a usted le hablan del tal tema, usted va a poder decir, mire, yo quiero hablar con el departamento legal, porque yo sé de la existencia de alguna norma referente a alguna de la materia. O usted mismo va a tratar de buscarla y que su departamento legal lo ayude a resolver una situación que se le va a convertir posteriormente en actos administrativos que son actos legales por parte de las instituciones o de la empresa privada. Entonces, es muy importante saber las normas y eso lo vamos a recorrer en este módulo, la cantidad de normas. Lo que sobra en este país, parece mentira, en materia legal, en el área de salud pública son las normas correspondientes. No me puedo quejar en ese sentido del legislador o los diputados, etcétera, porque siempre desde 1903 ha habido una preocupación por la salud de este país. Entonces, eso es muy importante señalar y hacer justicia a quien se le tiene que hacer. ¿Qué regula el Código Sanitario? Regula todos los aspectos que tienen que ver sobre la salubridad, la higiene pública, la policía sanitaria, la medicina preventiva y curativa. Entonces, eso es lo que regula el Código Sanitario. Este código es tan poderoso que tiene un artículo que dice que las disposiciones del mismo se aplicarán con preferencia sobre cualquier otra disposición legal en materia de salud pública y obliga a todas las personas naturales o jurídicas, entidades oficiales o privadas, nacionales o extranjeras, o las que en el futuro existan, transitoria y permanentemente, aplicar estas normas. Esto fue escrito en 1947. Además de las normas constitucionales en materia de salud, nosotros tenemos esta norma en el Código Sanitario. Así que esa es una norma que nos da a nosotros la preferencia sobre cualquiera otra norma en materia de salud. Por eso se pudieron hacer y cubrir los aspectos que tienen que ver con lo legal, que ha ido hasta la Corte Suprema de Justicia y demás, que tiene que ver con lo legal y la protección de la salud panameña. Este libro, como lo dije anteriormente, consta de un libro primero
que revisa la materia y el alcance del código, su organización, su competencia, su personal, el escalafón 1947 y las atribuciones del Departamento de Salud Pública. La organización. En 1947 nosotros éramos dos ministerios en uno. Era el Ministerio de Salud y Previsión Social y el Ministerio de Trabajo. Por eso esa codificación tiene fuerza, la fuerza radica en la Dirección General de Salud. Y lo mismo ustedes ven que el Código de Trabajo con sus reformas, etcétera, su fuerza también recaía, ahora ellos han hecho modernización, ellos sí cambiaron su ley también sobre su dirección, creo que de inspectoría o una cosa así que se llamaba en ese momento. Nosotros antes de 1947, nosotros fuimos departamento de una cosa que se llamaba la DACA, de una cosa que se llamaba el MOB, Ministerio de Obras Públicas, bueno, de una serie de instituciones estuvo enclavado lo que correspondía a la salud pública del país. Y eso hay que verlo porque el código, por ejemplo, señala que las áreas que iban después del Canal de Panamá y demás, la salud la revisaban las municipalidades. Las municipalidades eran las que llevaban la salud a la población. Y el área de Panamá y Colón correspondía a la autoridad, ahora es autoridad del canal, correspondía al ejército de los Estados Unidos, al gobernador de los Estados Unidos, que era la protección, es más, hasta el agua. Ellos tenían que ver hasta con el agua que nosotros consumíamos en ese tiempo. Entonces, si ustedes revisan a lo mejor algún día los anales históricos, ustedes van a poder ver cómo los patriotas panameños de esa época le solicitaban y todos esos hombres, hombres que fueron directores del Departamento de Salud Pública, etcétera, le solicitaban al gobierno central la creación, establecer verdaderamente una norma que a ellos le diera toda la fuerza y toda la competencia para actuar en materia de salud. Tengo una mascota que él desde hace rato quiere venir a ver qué es lo que yo hago. Esa organización que creaba entonces un ministerio, imagínense, en aquella época, 1947, para esa época, un código tan moderno, para esa época, con toda una serie de estructura. Muchos tuvieron que ver que ese código tenía que ver con el ejército de los Estados Unidos, con las estructuras que crió el código, nuestros incipientes recursos humanos en esa época no permitían el desarrollo total que si nosotros hubiéramos podido desarrollar poco a poco desde 1947 todas las ordenanzas jurídicas del Código Sanitario, por favor, nosotros estuviéramos volando, ni que cuente chino, ni que cuente chino. Pero bueno, eso tiene que ver también los hombres, las capacidades políticas y las capacidades presupuestarias. Entonces, creó una estructura dentro del Ministerio de Salud con toda su organización y le dio competencia
de 1947 a su organización hasta 1969. Se puede decir que el Ministerio de Salud es un ministerio joven, porque la creación propiamente de independencia del Ministerio de Salud se da con el decreto de gabinete número 1 de 15 de enero de 1969. Entonces ahí comienza la estructura del Ministerio de Salud basada en algunos aspectos del código y el desarrollo de la misma. Crió personal, tenía su personal, le dio mucha importancia al personal de la época, a la gente que estudiaba salud pública. Crió 2 escalafones. Un escalafón de salud pública para la gente que trabajaba en el Ministerio de Salud y demás, y un escalafón para los hospitales. Entonces, ellos tenían su propio escalafón. Que eso también se rompe un poco en 1969, cuando aparecen las primeras leyes también, porque los que tuvieron leyes escalafonarias fueron primero los laboratoristas y las enfermeras, y entonces comienzan así las primeras leyes que tienen que ver con un escalafón para el área médica y posteriormente el desarrollo del resto de los escalafones después desde 1980. En el escalafón tenía beneficios increíbles, reconocimientos del 30, 40, 50, reconocimiento por jefe de departamento, porcentajes, etc. El no conocer la norma, los que conocían exigieron a lo largo de los años, exigieron el pago de ese escalafón que estuvo vigente. El no conocer el código, mucha gente no le reclamaron al Estado nunca el pago de los escalafones. Fueron hasta la Corte Suprema de Justicia y la ganaron. Pero nunca lo reclamaron. Pero eso fue por desconocimiento de la norma laboral que había en ese momento a favor de los recursos humanos del ministerio. No solamente era todo el recurso humano que era que tenía un grado de ingeniería, de licenciatura, de doctor, etcétera. Entonces, ese desconocimiento, mucha gente nunca lo supo. Los que lo supieron, sí lo reclamaron y sí se la llegaron a pagar. Entonces, también hubo el reconocimiento de hospitales. Pero cuando comenzó ya en 1969, con la ley que crea médico consultor, médico especialista, médicos generales, etcétera, ya entonces se fueron transformando los escalafones en diferentes formas, como lo vamos a ver. Además de eso, da las atribuciones que vamos a ver, que las atribuciones del Departamento de Salud Pública tienen que ver desde que se muere, desde que nace la persona hasta que se muere la persona en la República de Panamá. Muy interesante. El libro segundo, perdón, trata sobre la asistencia médico-social en el país. Establece su organización, sus disposiciones generales, establece un régimen de hospitales desde aquella época, hospitales que era el centro de salud, un hospital regional, un hospital general. Ahora es que nosotros entonces conocemos los hospitales, que no le pase como le pasó a un médico que le preguntaron de que era hospital de tercer nivel y nunca supo contestar. Uh-huh. Entonces, usted sepa que es un hospital de tercer nivel, es el que tiene todas las especialidades. Entonces, esa es una transformación y un recorrido que nosotros hemos hecho
desde 1947 a la fecha. Entonces, eso nos permite ver allí el régimen de los hospitales, que lo vamos a ver. Si se hubieran cumplido muchas cosas, señores, otro gallo cantaría. Y también todas las instituciones de asistencia médico-social. Entonces, el código habla de todas las instituciones que tienen que ver con la asistencia médico-social, que la falta de presupuesto, de recursos, muchas de las instituciones creadas nuevas se han llevado funciones del Ministerio de Salud. La responsabilidad de nosotros también era sobre los albergues, sobre los orfanatos, los asilos, etcétera. Bueno, muchas disposiciones han ido caminando para otro lugar. Entonces, eso es lo que mira el libro segundo. El libro tercero mira todo lo que es sanidad internacional, epidemiología, profilaxis y medicina preventiva. Tiene que ver con la sanidad internacional, con la sanidad internacional, o sea, todos esos procedimientos de cuarentena, etcétera, están establecidos en el Código Sanitario. Cuando yo puedo decretar un área restringida, como todo lo que nos ha pasado a nosotros, tiene su base en el Código de 1947. Epidemiología también, todo lo que las enfermedades, etcétera, están también catalogadas en el Código Sanitario. Entonces vamos a ver en el Código Sanitario enfermedades de aquella época. Las lombrices, están contempladas la malaria, la tuberculosis, que en aquella época nos aquejábamos de la tuberculosis y todo lo demás. Miren que es una enfermedad reemergente en todo el mundo. Fiebre amarilla, etcétera. Todo eso está contemplado en el Código Sanitario. La profilaxis preventiva, todo lo que tiene que ver con lo que tenía que hacer, pues la gente, por ejemplo, en el caso de los matrimonios, ahí aparece un artículo referente a los exámenes que tú te tienes que hacer y demás. Las cosas que también prohibía se señalaban en el Código Sanitario. El desarrollo de la medicina preventiva también se contempla en el Código Sanitario. Ellos hablan de enfermedades transmisibles, de enfermedades no transmisibles. Entonces, toda la relación que hay en todas las actuaciones que nosotros teníamos que hacer. Por ejemplo, nosotros tendríamos que el código decía que nosotros tendríamos que llevarle planes de salud a todos los maestros y profesores. Que eso debiera, cada salud ocupacional en la actualidad debiera ser los planes de salud ocupacional de maestros, profesores, de empresas, etcétera. Entonces, todo eso y de la prevención que se debe dar, lo que era la promoción, la propaganda, etcétera. Todo está planteado en esa área. Hablaba también de la policía sanitaria, o sea, todos los recursos que tenían a su favor, y el saneamiento. También se establecía aspectos importantes sobre alimentos y sobre todo el régimen, los registros sanitarios que tenía que otorgar desde 1947 la República de Panamá, sobre todo lo que era el consumo de los alimentos en la República de Panamá. Nosotros tenemos normas hasta cómo deben morir las vacas. Todo lo que es los productos medicinales, también de patentes, todo lo que es drogas, etcétera. Nosotros tenemos que ver con las regulaciones establecidas
en el Código Sanitario. Se creó el Departamento de Farmacia y Droga, que es el que mira toda esa fiscalización que tiene que ver con las medicinas que son introducidas a la República de Panamá, o sea, que son, van a ser usadas por los ciudadanos en la República de Panamá. Entonces, eso también lo mira el Código Sanitario. Recuerdo cuando en 1994 y demás comenzó el movimiento de la OMC. Nosotros fuimos el país número 144 y la OMC nos dijo a nosotros, muchos de los países reclamaban que por qué Panamá se mantenía y existía y se quedaba el registro sanitario. Mire, con todo el registro sanitario, todo lo que pasó con el veneno de la caja del Seguro Social. Entonces, ellos en esa época señalaron que no, que Panamá contaba normas desde 1947 que tenían que ver con la protección de los alimentos y la protección de todo lo que eran las drogas y elementos y sustancias medicamentosas, o sea, las medicinas en la República de Panamá. Y también el código señala todo lo que es artículos referentes a la medicina y las profesiones afines. Entonces se crea el Consejo Técnico de Salud desde 1947, que es la que otorga la idoneidad a los médicos en la República de Panamá. Por ejemplo, en el Consejo Técnico usted se puede encontrar que la primera idoneidad Manuel Amador de Herrero, la idoneidad de Arnulfo Faria. O sea, de todos esos médicos prestigiosos en la República de Panamá, es más, hacían exámenes, esos exámenes de certificación que la gente chilla y todo lo demás. Bueno, en esa época se hacía examen para que entonces le dieran la idoneidad en la República de Panamá a los profesionales. Entonces ahí habla de todas las profesiones que en ese momento estaban y las que después se han ido anexando. Nosotros otorgamos idoneidades a una cantidad, a todas las profesiones y todos los grupos técnicos y demás, excepto ustedes, que se le entrega su propia asociación, los psicólogos, que tienen su propio consejo, y las trabajadoras sociales. El resto de toda la organización, ya sea profesional, técnica y especialista, lo entrega el Ministerio de Salud a través del Consejo Técnico de Salud. El libro quinto tenía que ver con las rentas y presupuestos. Todo eso ha cambiado. Usted ahora, ¿cómo se hacen los presupuestos? Los presupuestos vienen subiendo, se hacen a través de las unidades. Son consolidados, por ejemplo, un centro de salud, o sea, lo consolida a través de su región. La región se lo presenta al nivel central del ministerio, lo consolida. Ese presupuesto es llevado al Ministerio de Planificación. El Ministerio de Planificación junto con el ministro del ramo lo llaman a la Asamblea Legislativa en la actualidad para que presente su vista presupuestaria. Entonces ellos hacen una discusión en la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Legislativa y la Asamblea Legislativa aprueba el presupuesto anual. Entonces, después que aprueba el presupuesto anual, regresa nuevamente al Ministerio de Economía y Finanzas y allí le dan los vistos buenos para el inicio de la ejecución del presupuesto con la Contraloría General de la República, que es la que hace los desembolsos. Ese es el presupuesto. Si algún día usted es administrador, o sea, o lo nombran director de un departamento o de una institución, entonces usted, junto con los recursos humanos del presupuesto, entonces usted debe confeccionar el presupuesto, que eso es una de los desfases. Por eso es que se señala muchas veces que los médicos son malos administradores y demás,
porque uno de los desfases que tienen casi prácticamente todas las profesiones en este país es el desconocimiento de las partes administrativas, de las partes administrativas para la confección, la implementación, la ejecución de los presupuestos. Por eso es que usted ve que cada cierto tiempo hacen análisis de cuánto se han gastado, cuánto se han gastado los ministerios, cuánto se han gastado los departamentos, para ver si verdaderamente están gastando la plata que pidieron, porque muchas veces también piden plata y no ejecutan, no ejecutan eh, el presupuesto determinado. Y eso, como es anual, el que no ejecute para el próximo año se le quita y se le recorta a la institución el presupuesto asignado. Entonces usted tiene que estar, si usted dijo, bueno, yo tengo que comprar tantas máquinas de computadora, etcétera, etcétera, en tal plazo, tal, usted tiene que hacerlo y estar detrás de la compra, etcétera, o de la ejecución de la construcción eh, de un centro, de un hospital, etcétera. Usted tiene que estar detrás de eso para que entonces su plata cuadre con el Ministerio de Planificación y sea desembolsada como es debido por la Contraloría General de la República. Entonces, eso es muy importante señalarlo y tener conocimiento sobre eso. Como le dije anteriormente, el decreto número 1 de 15 de enero de 1969 creó el Ministerio de Salud, y el decreto número 75 de 27 de febrero de 1969 estableció el estatuto orgánico del Ministerio de Salud. Esas dos legislaciones no han sido modificadas. En algunos aspectos ha sido modificado el Código Sanitario. En materia del escalafón, como nació, no se mantiene. Eso quedó cuando la ley de la Caja del Seguro Social en 1991 se introdujo un artículo en la cual derogaba ese escalafón, y después en la nueva modificación de una ley posterior se habilitó los artículos referentes al escalafón sanitario, pero nunca fueron publicados en la Gaceta Oficial. Entonces esa es la parte que quedó pendiente y por lo tanto no se llevó a cabo las modificaciones respectivas. Nosotros hemos visto allí el crecimiento de legislación en materia para los médicos, como médicos internos, médicos generales, odontólogos, etcétera. Hemos visto que desde la década del 70 comienzan los aumentos salariales, que después vamos a ver a través de los acuerdos, etcétera. Todo lo que es materia de internado, ha habido modificaciones. Por ejemplo, la ley 40 del 2006 modificó aspectos que tienen que ver con las sanciones, las faltas y sanciones del código, porque el código también habla de faltas y sanciones en la República de Panamá a los que violenten las normas del Código Sanitario, que en aquella época eran de 10 balboas a 500, 1000 balboas, etcétera, fueron transformadas por la Ley 40, que entonces sí ya ha puesto sanciones de envergadura a todo los que violenten el Código Sanitario. Por eso es que allí combinadas también con aspectos penales. Porque, por ejemplo, el que falsifique medicamentos, contamine alimentos, etcétera, la acción es remitida a lo penal y se convierte en delito. Los certificados falsos se convierten en delito. El ejercicio ilegal de las profesiones se convierte en delito. Entonces, ustedes pueden ver allí todos los aspectos que tienen que ver con
la regulación no solamente de las profesiones, sino también de el cobro de las multas que hace la República de Panamá a través del Ministerio de Salud. Eh, el código ha sido el código ha sido y a lo largo de sus 60 y pico de años eh, se ha mantenido con algunas modificaciones, pero no se ha logrado nunca una modificación total de crear una nueva legislación sobre el Código Sanitario de 1947. Eh, Se mantiene. Y bueno, miren ustedes que gracias a todos esos artículos de esa época, nosotros hemos podido legalmente cambiar el temporal de la pandemia. Eh, es un código que regula todos estos aspectos que tienen que ver con la salud pública y desarrolla también y posteriormente en normas legales como decretos, leyes, etcétera, desarrollan artículos del Código Sanitario. Entonces, intentos de modificación del código, por favor. Mientras que yo duré en el Ministerio de Salud, eh, hubo muchas anécdotas. Recuerdo que un día esperamos hasta las 12 de la noche porque íbamos a presentar el código y fue tumbado por la gente que vendía gas. O sea, porque el código regula la mayoría de todos esos aspectos. Otras veces fueron presentados durante las comisiones y terminaron ahí con las discusiones de los gremios, etcétera. Pero nunca ha habido otro intento de modificación de esta norma. Esta norma le va a costar mucho cualquier modificación. Entonces, lo que han podido hacer algunos es modificar algunos aspectos del Código Sanitario, pero tarde o temprano nosotros tendremos que actualizar, como lo dije en el segundo módulo, porque hay que introducir muchos aspectos que tienen que ver con tecnologías, equipos, seguros, o sea, muchos aspectos que tendríamos que estudiar e incluir en una modificación real del código sanitario. Ahora también es importante y vamos a ver cuáles eran y son las atribuciones para que ustedes vean la envergadura. Esto del Departamento Nacional de Salud Pública, que tiene en la actualidad una Dirección General de Salud. Es importante señalar que para ser ministro en este país solamente tú tienes que tener 25 años y saber leer y escribir. Entonces, como los políticos de esa época señalan y crean un cuerpo que son las direcciones en esa época, tanto del Ministerio de Salud como del Ministerio de Trabajo, donde verdaderamente es allí donde se surten la presentación y demás de las normas. La cabeza pensante de las normas, etcétera, y demás, es que son las atribuciones de la Dirección General de Salud, que también ha tenido sus altas y sus bajas, porque cualquiera puede ser ministro. Nosotros tuvimos un ministro que nada más que llegó hasta sexto año, que en paz descanse y lo hizo bien en su época. Eh, por lo tanto, ya en la actualidad se ponen los médicos porque también en el desarrollo, me imagino que los políticos, y en el desarrollo del país, de la población mundialmente, tú tienes que hablar los mismos idiomas. Entre las atribuciones
que tiene la Dirección General de Salud, que tiene requisitos especiales para ser nombrado como director o directora general, porque tiene que ser médico y salubrista. Tiene que ser un especialista en salud pública, igual que su dirección, eh, para poder desarrollar todo lo que es la planificación, las normas y demás de la institución. Eh, Viendo de que cualquiera en un momento determinado puede ser ministro. A este departamento le toca tomar todas las medidas para hacer, así lo dice, para hacer desaparecer toda clase de enfermedad o mortalidad especial. Tiene que ver con todo lo que es el servicio de los locales de salud, proponer convenios, recomendar la creación de nuevos servicios, proponer el presupuesto de gastos y conocer de cualquier problema de salud pública. En primera instancia, eso le toca al Departamento de Salud Pública, todas esas medidas sanitarias. En el orden sanitario nacional, tiene que controlar todo lo que es la medicina sanitaria preventiva, el saneamiento, por eso es que nosotros estamos vinculando al saneamiento, al agua y a lo demás, al mantenimiento higiénico de sitios de reunión, trabajo, hospitales, viviendas, al establecimiento de agua potable, tanto pública como privada, a las edificaciones. Tenemos que ver con las edificaciones e instalaciones y operaciones en aquella época de cementerios y en la actualidad también, en las instalaciones de laboratorios, todo lo que tiene que ver con farmacia, con aspectos químicos, farmacéuticos, de todos los requisitos que tienen que ver con los alimentos, los trabajos en fábricas, factorías, minas, etc. Reglamentación de vacuna desde 1947. Ajá. Tenemos que ver con, la dirección tiene que ver con todo lo que es la protección y mantenimiento de la salud, la seguridad individual y colectiva. Todas las atribuciones que tienen que ver con la asistencia nacional. Tiene la capacidad de adoptar todas las medidas que tienen que ver con las epidemias u otras calamidades públicas. Es una facultad de la Dirección General de Salud Pública. Todo lo que tiene que ver con la orden asistencial, curativa y social. Tiene que establecer todas las normas relativas a la ubicación, edificación, instalación, equipo, régimen técnico, económico y administrativo de las instituciones de asistencia médica y de cualquier carácter. Y tiene que reglamentar y fiscalizar la organización, dirigir y sostener todo lo que posea y administre el Estado. Vamos a quedar aquí para ver entonces cuáles son las atribuciones de salud pública local que tiene que ver el Ministerio de Salud. Entonces, nos estaremos viendo en la próxima clase. Les voy a mandar ya correctamente un desperfecto técnico, ya correctamente a los coordinadores, este video y el video anterior. Entonces nos estaremos viendo en la próxima clase. Pásenla bien.